Noches, buenas noches, muy buenas noches. Qué rico estar nuevamente aquí, como cada lunes y cada viernes. A ver, sí, por aquí estamos, sí, efectivamente. Qué rico estar aquí como cada lunes y cada jueves con ustedes a las 7 de la noche, hora Colombia, a las 8 de la noche, hora Venezuela. Y hoy con una invitada súper especial a las 2, señores, 2 de la mañana en España. Una maravilla, como siempre, y antes de darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que es súper especial, vamos a contarles que estamos bajo la dirección de Joana Cárcamo, en la dirección general de la estación. En la producción general de este espacio nos acompaña Roymán Ávila. Y como siempre, conversando contigo, teniendo un rato ameno y compartiendo buena información y buenos tips, Jennifer Espinosa, tu coach de bienestar. Esto es, señores, Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer, y este programa se llama Gotas de Bienestar. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Qué rico crecer en esta comunidad. Y hoy les quiero recordar que estamos en Facebook a través de @Radio Líder Online, que nos pueden seguir también en Instagram en @Radio Líder Online. Y si quieren hablar conmigo, si quieren conversar, si quieren estar en el programa, escríbanme un mensaje directo @jenniferespinosa.coach. Y hoy llegamos a ustedes gracias a la cortesía de Quantum Académico con su nueva licenciatura en Coaching en Liderazgo Transformacional. Estamos en inscripciones y tenemos el 50% de descuento, así que no se lo pueden perder. Si quieren hacer del coaching su profesión, es el momento y Quantum es la opción. ¿Quieres más información? Te orientamos especialmente desde Radio Líder Online. Por favor, escríbenos un mensaje directo, un DM a Facebook o a Instagram, @Radio Líder Online, o escríbeme interesa aquí en el chat de este en vivo, y con muchísimo gusto te vamos a conversar y te vamos a dar toda la explicación. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, y hoy tenemos una súper invitada de lujo, además haciendo un esfuerzo increíble porque para ella es una hora súper tarde en España, y tenemos aquí a Andreina Aular Villavicencio. Bienvenida al programa, Andreina. Gracias, Jennifer. Gracias a ti por la invitación. Qué rico que estés con nosotros aquí para hablar de productividad y de bienestar. Recién esta semana estábamos conversando sobre algunos aspectos importantes, sobre todo a nivel personal, cómo prepararnos para ser más productivos en el día a día, porque se habla mucho desde el punto de vista administrativo y hay muchas teorías, hay muchos libros que podemos ver y charlas TED, muchísimos más, mucho más contenido en Google que podemos conservar y que podemos revisar, pero poco se habla del aspecto humano y del aspecto práctico, porque en realidad está muy bien, todos sabemos que hacer una lista de pendientes es una gran idea, ajá, pero ¿cómo me sirve eso en el día a día? Pues de eso y mucho más, amigos, vamos a estar hablando hoy con Andreina Ular, quien es consultora de formación y de desarrollo de negocios, además es licenciada en Administración en Mención de Recursos Humanos, es graduada con laude, o sea, tenemos aquí en el programa lo que llamamos en Venezuela una lumbrera, o lo que llamamos en Colombia una tesa. Graduada cum laude de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, es especialista en seguridad social, mención gerencia social, además está diplomada en comercio exterior, es facilitadora certificada de SMI y LMI en España, es formadora en empleabilidad y habilidades sociales para el empleo, en gestión estratégica de recursos humanos, y pare usted de contar, porque no los voy aquí a aburrir con la cantidad de cosas que hace esta mujer. Además de estudiar, Andreina, ¿qué más haces? Bueno, imagínate, lo que más me gusta, Jennifer, es compartir, ¿no? Compartir, conocer personas, y yo creo que esa es una de las fuentes de aprendizaje más ricas, ¿no? Tú hablabas hace poco de todo lo que se sabe acerca de productividad y acerca de muchas más cosas, y yo siempre lo digo cuando hago una formación, que en estos momentos si de algo disponemos es de información y de conocimiento, ¿no? Nos metemos incluso en Google y podemos conseguir, bueno, cualquier cantidad de Todo. cosas. De Todo lo que todo. queramos está Si allí. tú quieres Yo saber cómo creo, clavar un clavo, tú le preguntas a Google y Google te dice cómo agarrar el exactamente. martillo y cómo agarrar el clavo. Exactamente. Yo creo que justamente el reto de estos tiempos es cómo podemos usar esa información, cómo podemos usar ese conocimiento para nuestro beneficio y el de nuestro entorno, ¿no? Y ahora que estamos hablando de bienestar, de gotas de bienestar, justamente ahí es cuando cobra sentido el conocimiento, lo que yo sé, ¿no? Cuando no solo me ayuda a mí, sino también hay ese equilibrio de también ayudar a lo que me rodea, ¿no? Al entorno. Ahora yo digo, ¿cómo una mujer tan preparada y tan centrada en el mundo corporativo de recursos humanos, que está orientada a temas de empleabilidad, que estudió gerencia social,
¿Cómo fue que llegaste a estos temas de productividad? Porque ciertamente dentro de administración hay muchísimos campos. ¿Cómo llegaste a este tema de productividad? Bueno, yo siempre estuve en el mundo de recursos humanos. De hecho, la relación con las personas creo que es lo que más me gusta, lo que me apasiona, ¿no? La comunicación. Trabajé siempre en selección, también en formación, pero sobre todo en selección y desarrollo de talentos. Y bueno, hace 6 años me vine a España con mi familia. Yo soy venezolana, me vine de Venezuela a España y bueno, allí fue que ocurrió un poco ese giro profesional, ¿no? Que después lo pensaba y no es un cambio tan grande desde el punto de vista de mi área, ¿no? Sino que como tú dices, fue como una especialización inesperada. Nada, yo llegué aquí con expectativas un poco amplias. No vine buscando algo específico profesionalmente. Y bueno, empecé a explorar y así conocí una empresa americana con la que me vinculé y con la que trabajé durante algunos años y allí fue donde inicié ese camino de formarme mucho más en el área de productividad y sobre todo, como hablamos, en la aplicabilidad. Empecé a trabajar con diferentes empresas, pero sobre todo con diferentes personas, porque al fin y al cabo el foco dentro de esas empresas estaba en las personas. Ujú. Y bueno, todas esas experiencias fueron también apoyando, ¿no? Ese proceso de formación en esa área. Y Y la es verdad un es que estoy aspecto, encantada porque es muy gratificante, es un sumamente tema apasionante, gratificante. porque además la gente ve resultados concretos y específicos. En Sí. las organizaciones hay mucha orientación a los temas de productividad, pero sobre todo para implementación de sistemas, para cambiar Mm, procesos, para hacer, por ejemplo, descripciones de cargo. Eh, mm. Se enfoca mucho el tema de la productividad en el qué y en el cómo y poco en el quién. Y realmente, en mi experiencia, que somos colegas también del área de recursos humanos, en mi experiencia quienes hacen los cambios son las personas y a No veces podemos enfocamos, evitarlo. es que es un Recursos sesgo humanos. profesional, o sea, y además yo te digo algo también, tiene que ver con lo que uno cree en el fondo. Yo por encima de todo, yo creo en Dios, creo en el universo, creo en la energía, pero por encima de todo eso, creo que la magia está en el ser humano. Tú puedes Sí. tener el sistema más completo, perfecto, muy bien montado, pero si la gente no cree en eso, no lo usa, hasta ahí llegó el sistema. Tú puedes tener el sistema más carente de estructura, de funcionamiento, de controles, pero la gente está comprometida con el proceso y así sea con un sistema corto, de patas cortas, la gente hace que la magia ocurra. Entonces, yo sí creo que es bonito tener como esa claridad y enfocarte en eso, ¿no? Tienes toda la razón, tanto que una coincidencia que tienen muchos de mis clientes, sobre todo aquellos que vienen de áreas muy técnicas o que tienen empresas de sectores, sí, de construcción o fabricación, es que todos ellos venían a contarme que ya habían probado todo y ese todo incluía tener sistemas para controlar la productividad, tener sistemas para controlar su propia gestión incluso. Ajá. Pero claro, ahí entramos en el tema de los hábitos. O sea, si yo no voy y meto esa información en ese sistema, pues a fin de mes ese análisis no va a ser posible, ¿no? O sea, y bueno, eso era un poco lo que pasaba. Como que decía, bueno, pero es que lo tengo, pero yo no puedo justamente conseguir tiempo para darle al sistema los datos que me está pidiendo. Entonces, es como por dónde empiezo, ¿no? Ujú. Y es el tema también de comprender la dimensión humana de estos temas, porque finalmente somos nosotros los que tomamos decisiones. Y esas pequeñas y grandes decisiones son las que nos hacen más o menos productivos en el día. Si tú te despiertas en la mañana y lo primero que haces es abrir el celular, ya por ahí está como un poquito complicado el asunto, ¿no? O el Entonces, correo electrónico, que tenemos ahora el problema que todo está aquí. sí, Todo sí, está aquí y además una tendencia como a la inmediatez, ¿no? sí, sí. Ya un segundo no es, ya un segundo es mucho tiempo para perder. Yo me acuerdo cuando era pequeña, 10 minutos podían durar media hora. Ahora 10 minutos duran 10 segundos
y es mucho tiempo perdido, o es la sensación que nos da porque la misma tecnología nos lleva a estar como que todo el tiempo como que muy, muy rápido, ¿no? Sí. Eh, Cuéntanos un poquito sobre el tema de productividad. ¿Qué crees tú que es la falla más común que tiene la gente? Porque vuelvo y digo, o sea, todos hacemos listas, tenemos recordatorios, ponemos alarma en el celular, eh, usamos trucos, ¿no? Pero la verdad es que como que al final termina faltando algo. Recién el lunes hablábamos de algunos hábitos personales que nos van a ayudar a ser más productivos, como por ejemplo dormir bien, Ah, mira, una de las cosas. Pero hay mucha gente que como que no termina de pasar esa barrera de Dios mío, lo que tú dices. Me leí el libro, seguí las instrucciones, hice el curso, hice lo que me dijeron y no me funciona. ¿Por qué qué pasará falta. eso? ¿Qué pasa conmigo? Pues mira, yo creo que hay una cosa como que básica eh, para, bueno, yo creo que es el primer compromiso del ser humano consigo mismo, pero cuando hablamos de productividad cobra mucha relevancia, que es el autoconocimiento. Ujú. Yo creo que todo el tiempo que invertimos en conocernos a nosotros mismos es un tiempo bien invertido, es un tiempo valioso. Cuando hablamos de productividad, una cosa muy importante es saber cómo estoy haciendo las cosas. O sea, cómo hago lo que hago. A veces la clave está en generar un pequeñito cambio en cómo estoy haciendo las cosas en el día a día. Quizá las mismas actividades, pero el cómo las estoy haciendo. Y un poco entender a qué estoy dedicando mi tiempo. Hacer esa pequeña pausa, y eso se conecta con lo que tú decías del celular, la inmediatez, la pérdida de tiempo, entre comillas, ¿no? Sí. Entonces, yo el primer consejo que doy es haz un alto y dedica un tiempito a pensar qué estás haciendo, cómo estás haciendo las cosas, por qué las estás haciendo. Y yo diría que ese, para mí, es sin duda el punto de partida para poder tener una buena gestión. De hecho, cuando trabajo con mis clientes, siempre les digo, no vamos buscando una gestión perfecta, vamos buscando una gestión consciente. Porque en la medida en que soy consciente de lo que hago, entonces soy capaz de generar cambios. Y ahí nos vamos acercando a una gestión, bueno, más efectiva. Pero yo creo que la palabra clave es eso, ¿no? La conciencia, tener una gestión consciente y eso parte del autoconocimiento. Tener una conciencia de sí mismo y Sí. desde ahí parte lo demás. Yo creo que, oye, qué interesante porque fíjate que mucha gente no asocia el tema de productividad con autoconocimiento, sino que lo asocia con gestión del tiempo o administración del tiempo, como se le conoce en la otra era de administración. Y entonces, bueno, ahí leen una cantidad de libros, se leen la matriz de administración del tiempo, todo eso está muy bien, pero igualito, si no hay autoconciencia, como tú muy bien nos lo dices, pues efectivamente no me voy a dar cuenta de qué es lo que me está pasando. Y puede que la razón por la cual estoy, entre comillas, perdiendo tiempo es porque estoy tratando de escapar de alguna actividad que no quiero hacer, por ejemplo. Claro, y no lo entiendo, no soy consciente de ello. Yo una cosa que siempre comento cuando empiezo a trabajar con alguna persona es que si bien tengo una metodología para poder llevar a cabo lo que queremos conseguir, y si bien, como tú dices, hay muchas técnicas ya establecidas, ¿no? Y que se sabe que funcionan, Ujú. eh, yo digo que pasar a usar esas técnicas o esos sistemas, como tú decías al principio, sin hacer un esfuerzo por conocernos, ¿okay? Por trabajar ese autoconocimiento, es como ponerte una camisa que no te queda, ¿sabes? Es algo que no te encaja. Entonces voy a usar una técnica que probablemente no es la que mejor se adapta a mi día a día. Y el problema es, o la relevancia de esto es, que para que una técnica o un esfuerzo sea sostenible, tiene que ser viable y realista. O sea, tiene que ser, eh, sí, adaptarse a mi realidad, porque si no, no va a ser sostenible. Lo voy a hacer una semana con mucho esfuerzo, probablemente voy a conseguir algún resultado, pero luego voy a volver atrás, ¿no? Y ese es el peligro. Ese es el peligro porque ahí es donde la gente se desmotiva, se frustra y dice, no, yo soy un desastre.
Es como el efecto rebote cuando estás haciendo dieta. Tal cual, estaba pensando en ello, porque sí, es un ejemplo muy, muy claro, ¿no? De cuando la gente se hace un esfuerzo tremendo sin crear nuevos hábitos, justamente, que es excelente que pongas este ejemplo, porque va de eso, de crear hábitos. Pero bueno, ¿qué hábitos voy a crear? Voy a crear hábitos en función de lo que pasa en casa, por ejemplo, de mi dinámica familiar, de si es posible o no cumplir ciertos horarios. Es decir, tiene que parecerse a ti. Sí, si no, de verdad no es factible lo que tú dices, mantenerlo en el tiempo, ¿no? Sí. Y de hecho, por ejemplo, una de las cosas que yo, sin usar mucha técnica en el asunto, una de las cosas que yo he descubierto que a mí me funcionan son las rutinas. Entonces yo me paro todos los días a la misma hora, me tomo el mismo café, riego las matas, veo por la ventana y después arranco mi día. El día que yo me paré más tarde, no me dio tiempo de tomar café, se me olvidó regar las matas y me fui directo a hacer lo que tenía que hacer. Mientras que cuando tienes una cierta estructura, hay algunas cosas que a través de esos hábitos que tú nos dices, es como que vas en automático esa parte del día y como que no te cuesta tanto incorporar cosas o cumplir con ciertos parámetros que tienes. Aprovechamos para darle la bienvenida a Edwin Carreras que nos acompaña desde Envigado. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa, un fiel oyente que siempre está con nosotros por aquí. Y ha llegado la hora de hablarles de Quantum Académico y su licenciatura en coaching de liderazgo transformacional. Vamos a ver la cuña de nuestros queridos amigos de Quantum Académico. Soy Luciano Mandli y desde Quantum Académico en convenio con Cela International University ofrecemos la primera licenciatura en Coaching y Liderazgo Transformacional en Iberoamérica. Cela International University o Centro de Estudios Latinoamérica es una universidad creada por los doctores Gabriel y Vilma Cost, de origen latino, para toda Iberoamérica, con el fin de cumplir toda la demanda educativa de la gran cantidad de países de habla hispana en el mundo que necesitan crecer académicamente. Tenés que saber que tenemos la primera licenciatura en coaching en toda Latinoamérica y te podemos reconocer equivalencias. Elevamos el estándar de lo que es un coach y un profesional de la transformación en el mundo y duplicamos el valor académico de lo que ya existía con las mejores y más avanzadas tecnologías y disciplinas del potencial humano y los mejores docentes. La inscripción está abierta, te esperamos. Así que amigos, ya saben, tenemos que aprovechar que tenemos 50% de descuento en las inscripciones de Quantum Académico. Está súper bueno el pensum. Si quieren mayor información, por favor, escríbanos un mensaje directo aquí en el chat o mándenos un mensaje por Facebook o por Instagram, @RadioLíderOnline. Con muchísimo gusto los vamos a contactar con la persona que consentidamente y muy especialmente nos está atendiendo a toda la audiencia de la radio. Así que vamos a aprovechar porque además no solamente es la primera licenciatura, sino que tenemos profesores de altísimo nivel en cuanto académico. Así que vamos a aprovechar la oportunidad y hagamos del coaching una profesión bien organizada, bien estructurada y que tiene incluso validez a nivel universitario. Bueno, y seguimos conversando aquí en Gotas de Bienestar con Andreina Ular, nuestra invitada de hoy. Estamos hablando aquí súper delicioso de productividad y bienestar. Y veníamos conversando un poco sobre los hábitos y cómo nos ayudan a tener como que esa estructura que nos facilita el hacer algunos cambios y también reconocer un poco a través del autoconocimiento qué rutinas sí nos sirven y cuáles no, o qué es lo que está pasando con nosotros que no terminamos de tomar ese nuevo hábito o ese proyecto, no terminamos de encararlo. Tú nos decías que es clave para ser productivo ese autoconocimiento. Seguramente tienes muchísimas historias y anécdotas que nos puedes contar de gente que ha trabajado contigo, empresas que han trabajado contigo y que han visto esos cambios a través del acompañamiento contigo. Cuéntanos un poquito así, una o dos anécdotas que tú sientas que son así impactantes, que tú dices, wow, yo no me esperaba que este cambio fuera tan importante. Sí, te voy a contar unas anécdotas, Jennifer, pero tengo que comentarte antes porque hablaste de lo de crear rutinas. Y una cosa clásica que dice la gente, o que solemos decirnos a nosotros mismos, es lo de, en mi sector no se pueden crear rutinas. O sea, en mi caso no se puede porque esto es súper variable, esto cada día es un día diferente y en mi caso no se puede, ¿no?
eso puede pasar que tengas un día a día muy dinámico, pero con la herramienta del autoconocimiento te vas a dar cuenta que incluso en el caos hay ciertos patrones que se repiten. Entonces, la idea es estar pendiente de cuáles son esos patrones, cuáles son esas actividades que sí o sí van a ocurrir semana tras semana, y a partir de eso ir agrupando tareas y decir, bueno, ¿cuándo puedo dedicarme al área comercial? ¿Qué espacio le puedo dar a la parte de producción? ¿Cuáles son las tareas que requieren pensar, por ejemplo? ¿Y cuáles son esas que solo requieren ejecución, pero no necesariamente análisis? Entonces, en la medida que puedes ir agrupando, entonces dices, bueno, mira, aquí tengo un poco más de interrupciones, seguramente esas tareas de pensar o de análisis no son las más convenientes para esa hora. Es decir, ir haciendo esa rutina, pero a partir de un análisis previo, que al principio no tiene que ser exhaustivo, pero sí un poquito de ver cuáles son esas actividades que están presentes, sí o sí en tu día a día, y cómo puedes combinarlas. Te decía que era muy gratificante lo que hago, porque con pequeñitos cambios ya empiezas a ver resultados. Y me gusta el nombre tan bonito del programa de Gotas de Bienestar, porque cuando somos más productivos no solo vemos resultados desde un punto de vista cuantitativo, sino que uno de los beneficios más potentes es la calidad de vida. Poder conseguir tiempo para hacer lo que quieres hacer, que por lo general sale del espacio de trabajo. Compartir con la familia, ir a nadar, porque sé que lo necesito, y aunque sé que lo necesito, no lo hago. Eso, dar paseos al aire libre, llamar a esa amiga que tengo años que no la llamo, y cuando me pregunto por qué no la llamo, no tengo respuesta. Simplemente vivimos tan rápido que no nos vamos planteando esos que son logros al fin y al cabo, pero que son pequeñitos y los perdemos de vista, ¿no? Hay un caso que fue como muy, muy bonito, porque era una persona que tenía su empresa y estábamos trabajando ciertos objetivos relacionados con producción, pero en el fondo lo más relevante para esta persona era poder tener tiempo para estar con su hijo, ¿no? Con la familia, pero bueno, particularmente con su hijo. Y con unas pocas semanas de trabajo fuimos consiguiendo hacer una estructura semanal tal que los días viernes, ese premio que él se daba era llevar a su hijo al colegio, y además aparcaba lejos, estacionaba lejos, nuestro castellano es tan amplio, estacionaba lejos para poder tener un pequeño paseo con su hijo e ir allí comentando cosas y compartiendo. Los resultados cuantitativos fueron buenos, pero esa experiencia en particular fue el verdadero beneficio para él de organizar su semana y de poder además disfrutarlo sin remordimientos, porque lo importante ya lo has hecho, ¿no? Cuando sabes qué es lo importante y te centras en ello y le das prioridad, entonces puedes disfrutar de esas pequeñas cosas familiares y personales con otra disposición, porque ya lo otro lo has hecho. Claro, y ya estás como más relajado también para disfrutar de eso. Y me encanta esta historia que nos has contado, porque justamente se trata es de entender que cuando hablamos de ser productivo no es nada más producir más en el trabajo, no es nada más cuánto dinero estoy percibiendo, no es nada más cuánto está creciendo mi empresa o mi emprendimiento o mi negocio, sino es también cómo mejora mi calidad de vida, cómo yo me siento mejor, cómo tengo más tiempo disponible y disfrutable para compartirlo con mi familia. O sea, que de verdad yo pueda estar ahí presente y no, como nos lo comentabas ahorita, tal vez estoy llevando a mi hijo al colegio, pero estoy con el apuro de que en 5 minutos tengo que hacer una videollamada o que se me está haciendo tarde para entregar una información. De verdad que ojalá tuviéramos un poquito más de cultura nosotros como seres humanos, de entender
que cuando hablamos de productividad y de éxito, estamos hablando de tu productividad y éxito como ser humano, no como Así la es. mitad de tu cerebro que trabaja o la mitad de tu cerebro que vive la vida, porque es que tú no Ujú, andas con dos cerebros, tienes uno solo que integralmente te funciona para todos los roles de tu vida. Y eso ujú. incluye trabajo, familia, pareja, sexualidad, hijos, ternura, plata, pagar el banco, ¿sabes? Incluye hacer mercado, incluye preparar el jugo de la mañana, incluye recoger el desorden de tu hijo, incluye estar aquí viendo este programa. O sea, vives la vida de manera integral. Entonces, lo que haces lo vives de manera integral, no lo vives por pedacitos. Y yo creo que la productividad también va un poco de eso. Cuando tú cambias una partecita del mecanismo, todo lo demás impacta porque somos un sistema Todo. integrado. Así es. Y estas prácticas te sirven también para tu vida privada. O sea, por ejemplo, a mí una de las cosas que me pasa ahorita que estamos trabajando en casa es que he tenido que adoptar también estrategias porque mi esposo está aquí. Y él también como ser humano, como hombre, como pareja, como todo, también me pide de mi tiempo. Y yo también quiero compartir con él, pero tengo múltiples actividades. Entonces, ¿cómo haces para separar y para organizar si no le das prioridad? Que yo creo que es lo que tú hablas del autoconocimiento al principio, a qué le estoy Sí, dando prioridad, a qué le estoy dando mi tiempo. Y desde así ahí es. me organizo un poco más. Ahora, sabemos que hay 50.000 tips que podemos usar. Ya yo dije uno que es el que se sabe todo el mundo. Haga una lista de pendientes. O si eres más fino y elegante en el uso del idioma, haces tu to-do, tu lista El de to-do pendientes, list. el to-do list. Muy bien, pero además de hacer ese to-do list que sirve para mucho porque además hay gente que hasta no anda con listas, sino con un cuaderno de to-dos, que me los conozco. A eso iba, a eso iba. Ajá. Cuéntanos, ok, sí, eso sirve, pero ¿qué otras cosas podemos utilizar o cuál es tu experiencia de tips que podemos usar para en ese día a día, oye, como mejorar un poco también nuestra cualidad? Bueno, y antes de eso quiero darle las gracias a Joana Cárcamo, que está aquí también acompañándonos en la emisora. Muchísimas gracias por tu audiencia y saludos a todos los que nos están escuchando. Por favor, déjennos un mensaje diciéndonos de qué lugar del mundo nos están escuchando porque nos encantaría saludarlos. Andreina, ¿qué tips podemos usar? ¿Cómo ves tú este tema del cuaderno de pendientes? Que a veces esos cuadernos son así, son unos libros gigantes. Uy, perdón. Bueno, ese es otro tema. Yo he conseguido gente que dice, bueno, yo tengo este cuaderno para apuntar no sé cuánto. Tengo este cuaderno para... Bueno, Sí. tener un solo método también es algo que funciona, ¿no? De hecho, yo llevo mi agenda y yo en mi agenda tengo desde las cosas, citas laborales, hasta acordarme de comprar la cartulina amarilla que tiene que llevar mi hijo el día tal. Porque no tenemos dos cabezas, no tenemos dos vidas en paralelo. Ujú. Tenemos una y justamente el tiempo que tenemos, bueno, lo vamos organizando en función de esa vida en conjunto, ¿no? Ajá. Cuando hablamos de las listas de tareas, me lleva a hacer como un hilo, ¿no? Que empezó con el autoconocimiento, pero que después va a pensar en lo que tengo que hacer. Y yo sé que suena como que obvio, hay que pensar en lo que tenemos que hacer, pero mucha gente empieza la semana, Jenny, así, ¡fum! Como cuando abren una puerta y ahí vamos, corriendo con energía, con muchas ganas, pero sin precisar exactamente qué es lo importante, qué es lo que de verdad queremos hacer. Entonces yo creo que eso también es muy relevante. O sea, ¿qué voy a hacer esta semana? ¿Qué tres cosas son fundamentales para eso que quiero conseguir? Y enfocarte quizá en esas tres cosas y no en 1000. ¿Por qué es importante esa reflexión? Porque eso me ayuda a priorizar. Y la priorización no se puede subestimar su importancia porque la planificación empieza o la organización empieza cuando hay priorización. Una lista de tareas en sí misma no es un gran paso porque apuntar las cosas, anotarlas es importante, pero hasta que no priorizo, lo que va a ocurrir es que voy a tachar una y van a salir dos más. No sé si te ha pasado o si a nuestros oyentes les ha pasado.
Tengo Estoy una segura que lista. sí, me ha pasado 1000 veces, porque entonces además resulta que, por ejemplo, voy a preparar el arroz, para hablar de algo que todo el mundo conoce y, ¡ay! Se me olvidó, voy a anotar aquí que se me está acabando el arroz. Por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, es cierto, a medida que vas tachando cosas, van saliendo otras. Además, la lista nunca termina porque todos los días tenemos cosas en el trabajo y cosas personales que atender. Claro. Lo que hay que pensar es que si mi lista es enorme, porque tengo mucho que hacer, la realidad es que hay algo que se va a quedar sin hacer. Somos humanos. Algo va a quedar sin hacer. La priorización lo que me permite es asegurarme de que lo que se queda sin hacer no es realmente lo más importante. No es realmente lo que te va a conducir a esos resultados, bien sea económicos o personales, que tú estás buscando. Entonces, esa parte de pensar en lo que quiero hacer, pero luego priorizar en función de eso que quiero hacer, es muy relevante. Y eso es lo que va a hacer la diferencia en que te funcione o no tu lista de pendientes, como la llamas tú. Una lista de pendientes que no he priorizado, que no he reflexionado, siempre va a estar ahí incompleta. Mientras que cuando priorizo, pues voy a centrarme en eso. Quizá hice solo 3 cosas, pero eran muy, muy, muy potentes y yo cierro pensando, no pasa nada, esto lo voy a terminar mañana. En cambio, hay días que la sensación es diferente. La sensación es, estoy agotada y ni siquiera hice esa llamada que tenía que hacer, porque no prioricé. Hice una cantidad de cosas que en el fondo había que hacerlas, sí, pero no eran indispensables. Jenny, no te ¿Me oigo, escuchas? perdón. Ahora sí. Ay, ahora sí, qué Ya. susto. No te preocupes, estas cosas pasan en Que tú vivo. estás habituadísima. Yo dije, no la oigo. No, tranquila, tranquila. Comentaba que una de las cosas que sucede es que hace como tal vez mes y medio venimos hablando aquí en el programa de las habilidades básicas del bienestar y la primerísima es la observación. Mm, Me encanta cómo tú sin tal vez saberlo haces referencia a eso. En la medida en que yo me observo y me doy cuenta y priorizo porque analicé, porque pensé, no solamente hice la lista para sacar pendientes de mi cabeza, sino que me senté a identificar, ok, mira, de todo esto, lo más importante a nivel de trabajo es estas 2 cosas. Y de todo esto, lo más importante para mí a nivel personal son estas 2 llamadas, por ejemplo. Eh, Eso hace que también nosotros podamos poner foco, que esa es la otra gran cosa que yo siento que nos pasa cuando no somos productivos. Muchas veces es porque no nos concentramos en algo por vez, sino nos concentramos, que es contraproducente, es contradicente. Estamos pensando en tantas cosas a la vez que al final no pensamos en nada. sí. Entonces saltamos de un pensamiento a otro, de una ventana a la otra, que por cierto, aquí valga la cuña, tengo que decir que mi esposo siempre me dice que yo trabajo con muchas ventanas abiertas a la vez cuando estoy en la computadora. De hecho, me hace reflexionar sobre eso porque ciertamente yo tomo información de muchos lugares para, por ejemplo, elaborar las formaciones y los acompañamientos que hago. Pero en realidad, de toda esa vorágine de información, yo estoy concentrada en escoger con pinzas lo que me interesa de cada cosa. No todos tenemos esa habilidad. A mí me costó desarrollarla. Si tú no la tienes, no abras tantas ventanas en la computadora. Realmente eso te distrae. En serio que Mm, sí. Se sí, te va el sí. tiempo. Hay una frase que dice que si tienes más de 3 prioridades, no tienes ninguna. Eso es Y cierto. es durísima esa frase, porque, y quizá puede ser un poco exagerada, pero a mí me encanta porque te confronta con eso, con cuáles son tus prioridades, dónde estás poniendo el foco, dónde estás Es lo que poniendo la realmente te mirada. importa. Claro. Y mira cómo somos. Hablábamos de la inmediatez y que todo es rápido porque no podemos perder tiempo, pero cómo nos dejamos seducir de repente por cosas o actividades que son poco productivas, que no nos dejan nada, que no ayudan a nuestro bienestar o a sentirnos Sí, mejor incluso, porque eso también entra en la ecuación. sí. Para ser productivos hay que alejarse de actividades, de cosas e incluso de personas que nos suman. Uy, yo creo que has dado en el clavo, tanto en productividad como en bienestar. Eso nos cuesta mucho.
nos cuesta mucho de repente ese amigo que nos llama a echarnos un cuento súper largo, que habla muchísimo, que te está llamando solo para saludarte, pero se pega hora y media a hablar y resulta que tú tenías que entregar un informe y te daba como pena o corte, como decimos también en Venezuela. No hallabas como decirle, oye, es que ahorita no puedo, déjame salir de esto y te llamo en un ratico. Qué difícil es, porque además hay una sanción social y hay una sensación de no querer sentirnos culpables o no lastimar a la otra persona. Y eso también va mucho al autoconocimiento, de entender, bueno, mira, Sí. necesito dar prioridad a lo que tengo que hacer ahorita o a lo que yo escogí, que es mi prioridad en este momento y después doy cabida a otra cosa. Eso es bien difícil y es totalmente humano. Totalmente, eso es un tema muy complicado en la productividad y tiene que ver mucho con cómo somos. Todos somos así, porque aquí en España también pasa, ¿no? Pero me hiciste acordar de un libro maravilloso que se llama La variable independiente, que es un libro que describe un poco la cultura del venezolano, ¿no? Y hay una parte donde hace referencia a la empatía. Que los venezolanos, y yo supongo que eso aplica para Latinoamérica y Colombia particularmente, que estamos tan cerquita, que somos muy empáticos. Entonces, claro, esa empatía nos lleva a veces a hacer cosas que quizá no queremos hacer por no quedar mal con el otro, ¿sabes? Por no ser antipático, por no ignorar al otro. Y esa es una clave tremenda, que es decir que no. Sí. Aprender a decir que no. Y ahí entra, y ustedes dirán, qué intensa, Andreina, pero sí, eso que dijimos de priorizar me ayuda a decir no. Porque cuando yo tengo claras mis prioridades, yo entiendo que le estoy diciendo que no a esa amiga y le estoy diciendo que sí a mi propósito, a mi actividad, a mi prioridad. ¿Cómo hacerlo? Hay muchas maneras de hacerlo y eso se entrena, también es un hábito. También es un hábito porque muchas veces el valor que le damos al tiempo de forma consciente es lo que hace en que podamos aplicar ese tip de decir no. Yo, por ejemplo, tengo un cliente que lo que ha hecho, porque las distracciones venían de su equipo, es que en ciertos momentos en que necesitaba, bueno, estar concentrado en lo que estaba haciendo y que no podía atenderles, usamos un símbolo que es un reloj de arena. Entonces, cuando el reloj de arena está allí, trabajando, ya los chicos saben que eso es como una bandera roja. O sea, que no pueden interrumpir en ese momento. ¡Wow! Pero qué buen código. Es buenísimo, porque además no entras en conflicto, no hay como, pero tú dijiste, pero no, pero disculpa, te dije que no, sino que usamos códigos. ¿Funcionó desde el primer día? No, la verdad es que no. Porque así como nosotros tenemos que trabajar hábitos, nuestro equipo también. Pero mediante una comunicación efectiva y mediante una sinergia del equipo, y mientras el equipo sabe también que mis prioridades son mías, pero también van en función de un fin común, ¿no? Pues eso se va entendiendo, Y ese es el símbolo que en ese caso empleamos y funcionó perfectamente. Y en otros casos, es una cosa fácil, concreta, o sea, no estamos... Es que la mayoría de las cosas son muy fáciles, Jenny. Están inspiradas en esas técnicas que todos conocemos, pero como decía al principio, las adaptamos a tu día a día. Entonces, en el caso de él, era perfecto y sabíamos que podía funcionar. Hay casos en que es más difícil porque el problema más que del equipo viene de ti mismo. Hay personas, he tenido un caso de la típica que está así, viendo lo que está pasando. Y aunque no le llamen, no le pregunten y no le interrumpen, ella va. Yo te ayudo aquí, a ver qué les explico, a ver tal. Entonces, en ese caso, lo que hacíamos, bueno, por un tema de distribución del espacio, es que nada, había que sentarse bloques de tiempo de espalda al resto. Porque ella no podía con eso. Entonces, es que bueno. Me hace tanto sentido, porque eso pasa cuando queremos controlar lo que está pasando afuera, ¿no? Es por Entonces, eso. claro, es si por eso. Inconscientemente mi prioridad es controlar,
Claro, no me da tiempo de trabajar en lo mío si yo tengo que estar vigilando lo que está sucediendo e interviniendo en los procesos de la gente. Pero lo potente de ese ejercicio, Jenny, es que claro, si tú estás 40 minutos de espalda a todo y resulta que pudiste hacer un informe que además quedó de lo mejor, que tenías una semana pendiente de completar y no lo habías completado, entonces es una comprobación para ti mismo de que eso funciona. Entonces tú lo que pasa es que te motivas y te enganchas y dices, bueno, si yo empleo 40 minutos más mañana, entonces voy a terminar esto otro. Y así. Y entonces en esa medida vas avanzando en las cosas que tienes que hacer, en tus prioridades, pero también demostrándote a ti mismo que hay comportamientos que ayudan y hay otros que no te estaban ayudando a avanzar. Entonces es interesante cómo podemos ir probándonos a nosotros mismos. Y fíjate que el principio es el mismo. Enfocarte, bueno, en este caso se usaban también bloques de tiempo, pero al final era decir que no a esas distracciones. Sí. Pero fíjate cómo en los dos casos se usaron alternativas muy distintas porque las personas necesitaban cosas distintas. Ajá. Sí, también obedece a su necesidad diferente y a su personalidad también. No todos tenemos la facilidad de repente encontrar algún mecanismo de ese estilo. Y además, otra cosa es que a veces no se nos ocurre, necesitamos la compañía de alguien como tú que nos pueda de repente traer esas cosas o esos elementos específicos que nos van a ayudar a tener resultados marcadamente diferentes. Y bueno, estamos aquí conversando con Andreina Ular maravillosamente sobre productividad. Estás escuchando Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer. Esto es Gotas de Bienestar Radio. Yo soy Jennifer Espinosa y quiero recordarte que puedes vernos todos los lunes y jueves a las 7 de la noche Colombia, a las 8 de la noche Venezuela, a través de @Radio Líder Online en Facebook. Y si quieres hablar conmigo, si quieres escribirme un mensaje, si quieres hacerme una pregunta, por favor escríbeme a @jenniferespinosa.coach, tanto en Facebook como en Instagram. Si quieres ver la grabación de este programa que está buenísimo o quieres ver la grabación de los programas anteriores, ve a mi canal de YouTube, Jennifer Espinosa Coach. Y si quieres hablar con Andreina, si quieres aprovechar las formaciones que ella tiene, los acompañamientos que hace, o quieres hacer su curso, porque ya nos vas a contar de eso que te estuve stalkeando por ahí, puedes escribirle a @AndreBusinessImprove, @AndreBusinessImprove en Instagram. Y ya vamos a hablar de cómo es ese curso y qué es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias a Rocío Silva que nos acompaña desde Ecuador. Oye, qué bonito, tenemos a Pilar Silva que nos está acompañando desde Envigado. Pilar, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros, qué gusto que estés por aquí y qué rico que nos podamos ver por este medio. Siempre la tecnología nos pone cerca. Cuéntame un poquito, Andreina, yo sé que tú haces esos procesos de acompañamiento para clientes, que tienes cursos, pero ayúdanos un poquito a entender qué podemos aprovechar de toda esta experiencia que tú tienes y de todo este bagaje para mejorar nuestra productividad en el día a día. ¿Cómo podríamos trabajar contigo o en qué curso podemos apoyarnos? Y bueno, yo trabajo tanto a nivel de grupos como a nivel individual. Pero bueno, últimamente y sobre todo a raíz del año pasado, que si bien fue un año complejo, también fue un año muy potente desde el punto de vista de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos ahora las sesiones online y hay un servicio en particular que lo quiero comentar como con darle prioridad porque va muy a la persona, independientemente de que tenga equipo o no, independientemente de si es autónomo, si trabaja para otros, si tiene su propia empresa, se denomina claves para la autogestión. Entonces justamente va de eso, ¿no? De cómo podemos autogestionarnos. En este caso es un programa muy sencillito, son 6 sesiones. Normalmente esas sesiones las hacemos semanalmente y en ese proceso nos permite, bueno, primero eso, conocerte, ayudarte a conocerte desde el punto de vista de tu propia gestión, ver cuáles son las cosas que están dificultando que tengas una gestión más productiva y poco a poco durante esas semanas ir incorporando pequeños cambios. Normalmente yo lo que suelo hacer es que
tocamos algún tema desde el punto de vista teórico, por decirlo de alguna manera, e inmediatamente pasamos a la acción. ¿Cómo aplicamos eso en tu día a día, ¿no? Y aparte de eso, nos ponemos una excusa, esa sería otro tip, que es orientarse a objetivos, ¿no? Entonces, durante ese proceso nos planteamos algún objetivo que sea importante para ti, que sea relevante por alguna razón, bien sea porque estás en un proceso de cambio en tu empresa, bien sea porque hay un área que estás clara o claro que tienes que desarrollar, bien sea desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista de procesos. Y entonces, bueno, ese objetivo nos sirve como excusa para ir trabajando tu gestión del tiempo y tu productividad. ¿Eso en qué ayuda? En que primero nos enfoca más, ¿no? A esa parte práctica, cómo la vamos a implementar. Pero además de eso nos ayuda a que te motives. Cambiar es difícil, Jennifer. O sea, hacer cosas que nunca hemos hecho o que nos cuestan esfuerzo o en las que nos sentimos inseguros puede ser difícil. Entonces, si yo consigo esa chispa para motivarme a hacer esas cosas, el camino va a ser más fácil. Y así, que es lo que siempre intento, y bueno, yo creo que eso hace una diferencia, probablemente porque vengo de recursos humanos, pero yo intento como que combinar resultados tangibles con cercanía, ¿no? Con cercanía en el trato para que disfrutes ese proceso, que no sea como que, ay, Dios mío, mañana voy a ver a Andreina y no he hecho los deberes, sino qué ilusión que nos vamos a ver mañana, porque mira lo que llevo, mira lo que he hecho, estoy contenta y además de los resultados me siento bien, como me escribió una clienta un sábado, que no suelo trabajar los fines de semana, y el sábado me escribía y me decía, es que te tengo que contar que he dormido como nunca. Y yo como que, Dios mío, esto es una maravilla. O sea, que una persona se pueda sentir así, tan tranquila y con ese placer, ¿no? De haber hecho lo que tenía que hacer, pero también de poder tener tiempo para sí misma, es estupendo. Y definitivamente se trata de eso, porque al final estamos trabajando con personas, ¿no? Estamos con la intención de apoyar y colaborar a alguien para que pueda disfrutar de una vida también más plena, que sea productivo en su vida personal, pero también en su vida de trabajo. O sea, no es nada más ganar más dinero o nada más mejorar tu KPI, sino que tiene que ver con que te sientas mejor integralmente, porque te rinde más el tiempo, porque puedes lograr tus metas, porque puedes organizarte mejor o porque te queda tiempo libre para comer, para compartir, para estudiar, para estar en familia, para estar en pareja, para dormir si es lo que quieres, para ir al gimnasio, para cocinar para ti mismo, o sea, para muchísimas cosas, pero al final se trata de que tengas ese espacio de libertad. Y a esta hora quiero contarles sobre Quantum Académico. Amigos, ha llegado la hora de hablarles de Quantum Académico y su nueva licenciatura en Coaching con Liderazgo Transformacional. Y vamos a pasarles aquí la cuña de Quantum Académico. Soy Luciano Mandli y desde Quantum Académico, en convenio con Cela International University, ofrecemos la primera licenciatura en Coaching y Liderazgo Transformacional en Iberoamérica. Cela International University, o Centros de Estudios Latinoamérica, es una universidad creada por los doctores Gabriel y Vilma Cost, de origen latino, para toda Iberoamérica, con el fin de cumplir toda la demanda educativa de la gran cantidad de países de habla hispana en el mundo que necesitan crecer académicamente. Tenés que saber que tenemos la primera licenciatura en coaching en toda Latinoamérica y te podemos reconocer equivalencias. Elevamos el estándar de lo que es un coach y un profesional de la transformación en el mundo. Y duplicamos el valor académico de lo que ya existía, con las mejores, más avanzadas tecnologías y disciplinas de potencial humano y los mejores docentes. La inscripción está abierta. Te esperamos. No te oigo. Aprovechar este 50% de descuento en las inscripciones en Quantum Académico, la primera licenciatura a nivel Latinoamérica, Iberoamérica en español, con profesores de altísimo nivel.
Vamos a pasar de esa actividad que hemos venido haciendo de coaching a través de cursos, formaciones, certificaciones y vamos a llevarla a la licenciatura. Convirtamos nuestra profesión en algo realmente bien avalado por una universidad. Por aquí nos acompaña Roimán Ávila. Roimán, qué bueno que estés con nosotros por aquí. Muchísimas gracias y bienvenido al programa. Andreina, en esta última parte del programa, me gustaría que nos cuentes un poquito sobre ese proceso y el impacto que tú has visto en las personas, porque no solamente se trata de lograr estos pequeños cambios que pueden ser más o menos difíciles y lo que tú decías es muy cierto. Cambiar es difícil cuando yo me paro a pensar, cuando me detengo y digo, oye, tengo todas estas cosas malas que no me gustan, que me desagradan, que son sombras en mi vida y quisiera cambiarlas por todas estas que son luz, pero es que como soy malo me cuesta. Cuando empezamos a avanzar este proceso de cambio pensando en las opciones que tenemos, en las posibilidades que hay, como que ese cambio se hace un poco más fácil y le ganamos la batalla a esa falta de motivación. ¿Qué cambios más sorprendentes has visto tú en esas organizaciones o en esas personas que te has dado cuenta que han tenido como que esa nueva manera de afrontar su cotidianidad o sus actividades y que ahora tienen una vida mucho más manejable, mucho más estable, más equilibrada, más en bienestar? Bueno, son muchos los cambios. Uno de ellos, por ejemplo, es la comunicación. Es increíble cómo de repente trabajando ese proceso de organizarte mejor, de gestionar mejor tu tiempo, de establecer tus prioridades, consigues tener una comunicación más efectiva, más saludable incluso, ¿no? Confiar en otros, porque cuando empezamos este proceso también entendemos que hay cosas que podemos delegar o que debemos delegar, que no necesariamente todo está en nuestras manos, que no necesariamente tenemos que hacerlo todo nosotros. Y entonces empieza un proceso de delegar y cuando yo delego, yo confío en el otro. Yo le estoy diciendo que confío en sus talentos y que no estoy sola yo, pero tampoco está sola la otra persona, ¿no? Que estamos juntos en esto. Entonces, no sé, cuando me lo dijiste pensé en ese un caso en particular que tenía de equipos y empezó a hacer el cambio esa persona y fue impactando y resultó en un proceso muy bonito de mejorar la comunicación y la confianza entre ellos. Y bueno, luego a nivel individual, también mucho de autoconfianza, incluso de ilusión por el trabajo. Muchas veces la gente está como en una rutina y decir, bueno, mira, esto es lo que hice hoy y se va a repetir mañana y pasado y la semana que viene y el mes que viene. Y creo que eso también está relacionado con esa ausencia de objetivos, pero de objetivos traídos a tierra hoy, porque muchas veces las personas e incluso las empresas tienen objetivos a largo plazo, pero no tienen idea de si lo que están haciendo hoy realmente contribuye a ese objetivo o si los lleva por ese camino hacia ese objetivo. Entonces, yo creo más en los cambios paulatinos, en los cambios pequeñitos. Creo que también eso puede ser un tip que muchas veces la gente quiere pasar de 0 a 100 y quizá demostrarles que esos pequeños esfuerzos que hago hoy, si son sostenidos, se van a convertir en cosas más grandes, que hay que tener paciencia y también hay que tener confianza en el proceso y en uno mismo para poder cambiar. El micro, Jennifer. Muchas veces pasa que el proceso de cambio se hace más difícil y más cuesta arriba porque nos sentimos abrumados, porque hay tanto que hacer, hay tanto que cambiar que como que no nos da tiempo y se nos acaba la energía y se nos va la vida en lograr bajar esos kilos de más, incorporar una dieta saludable, hacer más ejercicio, sacar más tiempo para los hijos, tener un momento de tranquilidad o cuando medito, pero en el momento en que, como tú dices, empezamos a hacer esos pequeños cambios, como que empezamos a notar también ajustes en nuestra propia vida y en nuestra propia percepción, o sea,
qué tan bien me siento conmigo mismo ahora versus la semana pasada. Y lo que hice fue simplemente levantarme 5 minutos antes, por ejemplo. Pero ahora me da Claro, tiempo de tomarme mi cafecito tranquilamente. así es, así es. Y bueno, hay cambios de todas las dimensiones. Yo, por ejemplo, tuve un cambio enorme, huge, que fue que, claro, yo me vine de Venezuela a España, por ejemplo, y sabes que en nuestro caso la mayoría de nosotros, bueno, teníamos un trabajo, teníamos estabilidad, teníamos una vida en general feliz, ¿no? Lo que pasa es que Sí. el entorno, el contexto estaba complicado. Entonces, plantearte eh, construir de Nuevamente. nuevo, sí, construir de nuevo es un cambio enorme. Y tanto para ese cambio gigante como para conseguir algo esta semana, el proceso es el mismo, peldaño por peldaño, ¿sabes? Un paso a la vez. Y enfocarte en ese paso y garantizar que ese paso lo hagas bien, lo disfrutes, que te motive para seguir al siguiente Ujú. y que eso, que te vaya acercando, pero y en la conciencia de que a la vez que vas caminando hacia tu objetivo, también estás creciendo tú y te estás desarrollando Y te estás profesionalmente transformando y como además. persona. Exactamente, Te estás transformando. exactamente. Me hace recordar la frase de Aristóteles, que además es una de las banderas de la Universidad Simón Bolívar, una de las mejores universidades de Venezuela. La frase es, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Y Así yo creo es. firmemente en eso. Es un poco también lo que tiene de filosofía los japoneses. No se trata de que lo hagas una vez, sino que lo hagas todo el tiempo, de que lo incorpores como algo activo en tu vida y algo que haces todos los días ya sin pensar, porque simplemente forma parte de ti, es tu costumbre, es tu manera de vivir y al final eso te lleva a lograr esos grandes cambios que estás buscando. Por aquí Roymán Ávila nos dice, pequeñas acciones impactan de forma determinante nuestro acontecer diario y las posibilidades que se abren para nosotros en el futuro inmediato. Incluso Eso es. yo le agregaría algo más. Cuando tú empiezas la transformación aquí, no hay manera de que eso se detenga, porque ya en Ujú. ti está la decisión de hacer ese pequeño cambio y como nos dice Roymán, determina el acontecer diario. Determina Así. lo que puedes hacer y hacia dónde vas. Unos minutos antes de empezar esta entrevista, amigos, estábamos hablando, Andreina y yo, antes de entrar a la cabina, y conversábamos que realmente nosotros somos en gerundio, es decir, estamos siendo las personas que somos en cada momento con las decisiones que tomamos, con las palabras que conversamos, con la forma como nos enfrentamos a lo que va sucediendo en el día a día. Y esto de ser productivo, creo yo, Andreina, por favor, corrígeme, es también una decisión. O sea, yo decido ser más productiva, por lo tanto, eso implica que hay unas prioridades que tengo que atender, hay unos hábitos que quiero incorporar y hay unos premios que también me quiero ganar por ese esfuerzo, por esa energía que estoy invirtiendo en ese cambio. Sí, de hecho, una de las cosas que se trabajan de manera consciente e inconsciente durante estos procesos es reforzar la responsabilidad individual. O sea, tú terminas entendiendo que eso, que tú eres arquitecto de tu propia vida y que la mayoría de las cosas o el cómo las percibimos y cómo estamos dependen de mí misma, ¿no? Sí, si al final quiero que algo pase, me tengo que ocupar, porque esta es mi vida y es mi responsabilidad hacer que logre lo que me he propuesto, que los sueños Mm. que tengo se hagan realidad, que pueda alcanzar esas metas que pensé, que pueda tener una familia estable también depende mucho de lo que yo hago, de las decisiones que tomo, de ese momento en el que me acerco y digo, ¿sabes qué? Voy a apagar el teléfono y me voy a quedar 10 minutos solamente para preguntarte cómo estás. Pero no ese cómo estás que conocemos aquí en Colombia de Cuba, ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? No, sino de verdad cómo estás, o sea, cómo te sientes, estás contento, dormiste bien, comiste, te gustó la comida, cómo te fue en el trabajo, qué pasó con la conversación que tenías pendiente con el niño.
esa es realmente la pregunta. Ese cómo estás implica mucho más que eso. Y yo creo que es una pregunta que también nos tenemos que hacer a nosotros mismos, porque a través de ella encontramos ese autoconocimiento que nos permite ser más productivos. Creo que poco lo hacemos, en Así realidad. es. Hay una frase que tiene que ver con esto de las decisiones, que dice que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino pensar en el futuro de las decisiones que tomamos en el presente. Wow. La tengo en mi Instagram y la busqué porque cuando dijiste toma decisiones, y yo dije, tengo que leerle esto, que Roimán es dice, ¿qué así. solución tenemos aquellos que procrastinamos de manera consciente e inconsciente? Vamos a empezar por contarle a la gente qué es eso de procrastinación, porque creo que no todo el mundo conoce esa palabra. Ay, Dios mío, cuando estamos constantemente dejando esa tareita para después. Lo hago después, lo hago después. Lo primero que yo le diría a Román es, ¿cuáles son esas tareas con las que sucede eso? ¿Es con todas las tareas o es solo con algunas tareas específicas? Tengo la intuición de que no te pasa con todo, sino con algunas tareas. Entonces vamos a volver al principio, a ese autoconocimiento. Muchas veces, y yo creo, yo soy como Jennifer, yo confío en la gente. Y muchas veces no es que somos flojos por deporte, sino que pueden pasar algunas cosas. Una, que me siento inseguro para hacer esa tarea, por ejemplo. Pero muchas veces la otra es que no sé por dónde empezar. Yo no sé si les ha pasado que tienen un proyecto o incluso una tarea y dicen, o sea, yo sé lo que tengo que hacer, pero ¿por dónde empiezo? O esa sensación de no lo hago, no lo hago, no lo hago, y de repente me costó empezar, pero una vez que arranco, voy, ¿no? Y es porque esa energía de inicio es mucho más demandante que la energía de continuar. Después continuamos por pura inercia. Lo más complicado es comenzar. Entonces, una cosa que te recomiendo es, si vas a hacer una tarea, planifica no solo cómo la vas a hacer, sino qué tienes que tener a tu disposición. Y ahí voy a traer a colación el ejemplo de la dieta que daba Jennifer al principio. Muchas veces pasa que digo, bueno, yo esta semana no voy a comer más carbohidratos, yo voy a comer más frutas, más verduras. Entonces, cuando voy a la nevera a buscar algo, yo no veo ahí ni una frutica, ni un yogur, ni nada. Entonces, lo primero que tenía que hacer era planificar la compra. Porque si yo tengo lo que hace falta, va a ser mucho más fácil. Entonces, de igual manera con tu tarea. A veces nos sentamos a hacer el informe y decimos, ay, aquí hay unas facturas que había que poner. ¿Y dónde está el expediente de no sé qué? Entonces, calculé 1 hora para hacer el informe, pero resulta que estuve 25 minutos completando, trayendo a mi escritorio todo lo que necesitaba. Entonces, esa fase previa de contar con todo lo que necesito para hacer es importante. Y si no tiene que ver con preparación, un poco ver por qué no quiero, por ejemplo, eso que dejamos debajo de la bandeja, normalmente también es lo que no queremos hacer. Entonces probablemente es un cliente que tú sabes inconscientemente que cuando lo llames va a generar un problema. Es esa conversación que no quieres tener. Entonces, por eso yo te diría que primero indagar en cuál es esa tarea con la que te ocurre o esas tareas y por qué te ocurre, ¿no? Y bueno, luego de eso yo sí creo muchísimo en lo que decía antes, pensar en lo que tienes que hacer el viernes, por ejemplo, o el domingo, con un té o con una copita de vino, si te gusta. Escribe y diseña tu semana. Ponle una fecha, pero también una hora a esa tarea que te cuesta hacer. ¿Cuándo la vas a hacer? Y quizá acompañarte de alguien. Yo tengo un cliente que dice que yo soy como ese amigo que le invita para poder ir al gimnasio. A veces el hecho de tener a alguien que te diga, bueno, mira, quedamos el viernes para hacer esto y tal, pues es un impulso. ¿Y ese alguien te ayuda? Sí, técnicamente te ayuda, pero también te acompaña.
Entonces, bueno, un poco por ahí eso. Ya por ahí, Roymán dice, y sigue preguntando, dice, estaríamos entonces entre el autosabotaje y el déficit de atención. Oye, ya tú vas a responder eso, pero quiero decirles algo a la audiencia. Cuando nosotros hablamos de lo que nos falta, de lo que quisiéramos tener, de lo que estamos careciendo, solemos tener juicios muy duros, como en este caso que hablamos de autosabotaje y déficit de atención. ¿No será que tal vez lo que me falta es un poquito de motivación y algo de técnica? Eso es Sí, distinto a pensar en un juicio un poco más severo donde es que me estoy autosaboteando. Puede que no conozcas la forma en que sí. lo puedes hacer y Andreina podría ayudarte, por ejemplo. Por ejemplo, o que tienes que replantearte tus prioridades. Una vez me pasó, Roymán, y esto va directo para Roymán, una vez me pasó que una clienta, planificamos la semana tal, y, ¿qué te digo yo? El martes se había planteado una tarea en específico, y resulta que me contaba, no la hice el martes, y dije, bueno, la pongo para el miércoles, la pongo para el jueves, la pongo para el viernes. Y al final, la conclusión a la que llegó es que estaba muy satisfecha de haber pospuesto esa tarea porque se dio cuenta en el camino, no al principio, por eso se la había apuntado como una prioridad, se dio cuenta que no era en verdad prioritario, que lo que era prioritario era lo otro. Y ahí voy a nombrar una palabra que es trágica en la gestión del tiempo, que es urgente. Nos hemos habituado a que todo es urgente y hemos perdido la capacidad de discernir qué es urgente y qué no. Entonces pareciera que todo es urgente. Y no solo no todo es urgente, sino que no lo vamos a poder resolver todo. Entonces también eso de replantearte las prioridades, Roymán, y ver si efectivamente tenías que hacer eso ese día y fue que procrastinaste o que simplemente lo correcto era posponer esa tarea, no es no hacerla, pero sí posponerla, eso también puede pasar. Le pasó a esta chica y le pasa a mucha gente, que al principio dices, no, mira, tengo que hacer esto, esto y esto. Y a la semana dice, mira, no lo hice solo las otras dos, pero es porque era realmente lo prioritario. Lo que pasa es que al principio no lo sabía. O a veces también en el camino cambia tu prioridad. De repente el domingo era muy importante y sucede algo que cambia la prioridad de algún proyecto, alguna actividad y ya no es tan urgente o ya francamente a veces hasta sale de la lista de pendientes. Qué bueno que lo dices, Jennifer, porque hay una cosa que no he dicho, que es que hay que ser flexible. A veces pensamos en la productividad como, o sea, pensamos la palabra productividad y nos imaginamos un reloj suizo. Y todo lo contrario, en la medida en que puedo ser flexible, en la medida en que tengo capacidad de adaptarme, entonces no solo voy a poder hacer un mejor uso de mi tiempo, sino que también voy a tener esa capacidad de identificar dónde está mi prioridad en este momento. Eso está muy bien. Flexibilidad, bueno, amigos, qué bueno que lo dijiste. Aquí está lo que menos pensábamos, claves de la productividad, autoconocimiento, establecer tus prioridades para tener foco y ser flexible. Todo tiene que ver con lo que eres tú como ser humano y cómo te dices a ti mismo las cosas que tienes que hacer. De ahí en más es aplicar técnica. Y con eso cerramos, con la última palabra que es compromiso. Si tú te comprometes con tu propio proceso, pues vas a poder lograr ser más productivo, estar más en bienestar y por supuesto, si te cuesta, pues acompáñate de una profesional como Andreina Ular, quien ha estado gentilmente compartiendo con nosotros sus horas de sueño para poder llegar a este espacio y compartir con ustedes técnicas y estrategias para ser más productivo. Andreina, regálanos una frase de cierre porque ya estamos a finalizar el programa. Bueno, pues lo primero que te quiero decir es que te agradezco muchísimo, Jennifer, esta invitación. La verdad es que ha sido muy agradable. Tú lo haces también muy fácil. Y te voy a decir que cuando yo trabajaba en Venezuela, trabajaba en una universidad pública venezolana y había una frase entrando al edificio que no se me olvida y que me parece que es una frase súper potente, que dice, nada ha cambiado excepto mi actitud y por eso todo ha cambiado. Perspectiva, cómo vemos las cosas, darnos ese tiempo para observar, como tú decías, para observar de verdad y ser conscientes
ser conscientes de cuál es esa realidad, pero también de qué herramientas tengo yo, porque seguro todos tienen herramientas y habilidades potentes, habilidades de organización personal. Seguro hay cosas que ya hacen que les funcionan. Seguro hay cosas que ya hacen que son muy, muy buenas desde el punto de vista productivo. Entonces quizá mirar hacia allá, ¿no? Mirar hacia esas cosas buenas que tienen y potenciarlas. Y bueno, luego evidentemente tener esa capacidad también de ver qué tengo que cambiar, porque cuando yo cambio, todo cambia. Es una realidad. Así es. Bueno, amigos, muchísimas gracias, Andreina. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a nuestra audiencia por habernos acompañado hoy. Llegamos al final de Gotas de Bienestar Radio y, por supuesto, llegamos a ustedes gracias a la cortesía de Quantum Académico con su nueva licenciatura en Coaching en Liderazgo Transformacional. Estamos en inscripciones y tenemos el 50% de descuento. No te lo puedes perder. ¿Quieres más información? Escríbenos un mensaje directo aquí a los comentarios del chat o nos mandas un mensaje a través de @radiolideronline en Facebook o en Instagram. No te puedes perder esta formación que está excelente para que hagas del coaching tu profesión. Este es el momento de hacerlo y Quantum es la opción, no te la pierdas. Nos vemos entonces la próxima semana. Hemos trabajado con muchísimo cariño para ustedes desde la Dirección General de la Estación, Joana Cárcamo, en la producción general de este programa, Royman Ávila, y como siempre acompañándote para encontrar más información, tips y personas en bienestar como Andrea Neular, Jennifer Espinosa, tu coach en bienestar. Esto ha sido Gotas de Bienestar Radio. Muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana, el lunes a las 7 de la noche Colombia, a las 8 de la noche Venezuela. Muy buenas noches, cuídense mucho. Chao, chao. Hasta luego.